Somos el equipo 5 y el día de hoy vamos a realizar la exposición del reumatismo de partes blandas. El equipo está conformado por Cano Mondragón Oscar Carlos, Domínguez González Sara Paola, Duana Hernández Carla y su servidor González Sosa Jonathan. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del contenido dentro de esta exposición, pues vamos a hablar de lo que es el síndrome del túnel del carpo, el dedo en gatillo, la tendinitis de Kerbein, la fascitis plantar, la epicondilitis del codo, el síndrome del manguito rotador, y una vez que concluyamos como de verlo de forma general, procederemos a revisar igual las generalidades del tratamiento y lo que sería el pronóstico de una manera general. Y pues bueno, con esto comenzamos a dar el tema. Pasaremos ahora a ver el primer tema, el cual es el síndrome del túnel del carpo. Para comenzar definiremos qué es el síndrome del túnel del carpo o carpiano. Básicamente es una neuropatía por compresión que va a ser de las más frecuentes diagnosticadas a nivel del miembro superior. Y de hecho podemos definirla como una compresión del nervio mediano a nivel de la articulación de la muñeca. Y está asociada con una función disminuida del nervio a este nivel. De hecho, es una neuropatía que se presenta con mayor frecuencia en trabajadores que hacen pues movimientos con las manos repetitivos, ya sea que tengan una fuerza de agarre igual sostenida, o igual una postura que sea de flexión y extensión de forma sostenida. Y bueno, tenemos el síndrome del túnel carpiano dos principales tipos, el agudo y el crónico. En tanto al agudo podemos saber que este es un poco más urgente que liberemos como tal aquí el nervio mediano. Y el agudo, se subdivide en dos, en lesiones traumáticas y atraumáticas que lo causan. Como tal, en la causa traumática podemos ver que es un traumatismo en la muñeca o también en el hueso del carpo. Y esta va a ser una compresión directa o indirecta en el nervio mediano. Esto puede ser a través de hematomas o también de la inflamación de los tejidos blandos. Asimismo, con menos frecuencia podemos encontrar una lesión traumática que literalmente secciona el nervio mediano, pero como les digo, son menos frecuentes. También tenemos las lesiones atraumáticas. Básicamente estas son causas igual infrecuentes, pero en estas se incluyen, por ejemplo, la artritis séptica, la pseudogota, la gotatofasia, las infecciones de tejidos blandos, la tendinitis calcificante, entre otras. Solo un poco más para la epidemiología, según la guía de práctica clínica, nos comenta que ocurre aproximadamente en el 3.8% de la población en general. Y de hecho la incidencia en Estados Unidos es aproximadamente de 1 a 3 por cada 1000 personas al año. Como pueden ver igual aquí en la imagen, se presenta más frecuentemente en mujeres que en hombres, con la relación 7:1 de estos pacientes. Además, se presenta con mayor frecuencia entre las edades de 40 a 60 años. Y como les dije antes, también se relaciona con una ocupación en la que el movimiento de la muñeca sea constante. Por ejemplo, se presenta mucho más en secretarias, en estilistas, en cerrajeros. También se presenta, por ejemplo, en carniceros, en carpinteros, entre otros. Y de los pacientes que tienen como tal el síndrome del túnel del carpo, aproximadamente la mitad o un poco más, es decir, 60% aproximadamente, van a presentar la patología bilateral. Y de hecho es más frecuente que en los casos que son de ese tipo bilateral, se presente primero en la mano dominante. Y también es importante recordarles que ese trastorno es muy importante de forma económica, porque de hecho es el trastorno musculoesquelético que es de los más costosos en Estados Unidos, porque tiene costos aproximadamente que superan los $2,000 millones anuales. Como pueden ver, pues es una cifra bastante grande. Pasando ahora un poco más a la fisiopatología, hay que entender que el nervio mediano es el principal nervio de la mano y sus ramas van a pasar por un conducto que se llama túnel del carpo, que pueden ver que está aquí pues en un círculo azul. El túnel del carpo como tal va a estar conformado por los huesos del carpo que pueden ver ahí y también va a estar conformado por el ligamento transverso del carpo, que es el que pueden ver ahí que está en rojo. Ahora, a través del túnel del carpo van a pasar por ahí 10 estructuras.
Las que van a pasar por ahí es el flexor largo del pulgar. También van a pasar por ahí 4 tendones de los superficiales de los dedos, los flexores. Y también otros 4 tendones, pero ahora de los profundos flexores de los dedos. Y también el nervio mediano. No sé si se alcanzan a ver muy bien, pero hay unas estructuras. No están como tan bien delimitadas, pero pueden ver que pasan por ahí, pues, varias. Asimismo, como es un conducto este túnel, tiene una presión constante todo el tiempo, de aproximadamente 1.5 a 13 milímetros de mercurio en un paciente sano. Lo que pasa cuando hay una disminución en el área transversal, como les digo, ya sea por una causa traumática o atraumática, hace que la presión aumente. Y esta presión llega a aumentar poco a poco hasta que se vuelve crítica. Y crítica es arriba de los 20 a 30 milímetros de mercurio. Al tener ya la presión crítica, puedes señalar si gustas, no sé cómo ya si quieres. ¿Alguien quería hablar? Perdón, creo que escuché que alguien quería hablar. Sí, perdón, pues que los interrumpa. Te puse como anfitriona para que puedas señalar si gustas ya con más tranquilidad. Y ya cambiamos si quieren de anfitriones o me quedo yo, no hay problema, para que puedas ocupar el cursor. Gracias, doctora. ¿Alguien sabe cómo ocupo el cursor? Es que no lo encuentro. Sí, en la parte inferior, del lado, se supone que del lado izquierdo vas a encontrar unos iconos que se ven como medios tenues, que están unas flechitas para avanzar y retroceder, y está uno donde está como un lápiz, y ahí está el láser. No sé si tú sí lo puedas ver. Y si no, con tu misma, la flechita blanca con la que estás señalando, ya tú tienes ¿cómo se llama? El de anfitrión, y ya puedes señalarnos con la flecha de la computadora. Gracias, doctora. ¿Cómo te acomodes? Ándale, no hay problema. Bueno, como les decía, en esta área, espero que puedan ver mi cursor, pues ahí va a haber un aumento de la presión, como les decía, y se puede volver crítica a partir de los 20 a 30 milímetros de mercurio. Al volverse crítica esta presión, va a hacer que se impida el flujo sanguíneo epineural exoplásmico, y esto va a hacer que se comprime el nervio, y al comprimirlo va a darnos los síntomas característicos, es decir, el dolor, el entumecimiento de los dedos y también la debilidad de la mano. Esto es importante porque esto ocurre básicamente porque el nervio mediano es la estructura más superficial del túnel carpiano y es la primera que se afecta cuando hay un aumento de la presión. Y la función del nervio mediano básicamente es dar sensibilidad al primer, segundo y la mitad del dedo, es decir, al dedo pulgar, al índice, al medio y a la mitad del anular. Y como pueden ver, la otra mitad de la mano va a ser, y es muy importante para el de esta patología. Pasemos ahora a los factores de riesgo. Aunque en estos casos la mayoría son idiopáticos y crónicos, tienen también factores de riesgo que pueden predisponernos a que tengamos como tal pues más predisposición a esta enfermedad. En este cuadro de la guía de práctica clínica podemos encontrar los factores de riesgo y como pueden notar pues son bastantes. Podemos encontrar alteraciones anatómicas que pueden ser incluso congénitas. Por ejemplo, un canal del carpo que sea más pequeño de lo normal. También que tengan, por ejemplo, trombosis arterial o tumores que pueden ser lipomas y hemangiomas. También tenemos factores de riesgo que van a ser infecciosos. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme o las infecciones micobacterianas, además de la artritis séptica. Igual hay factores de riesgo inflamatorios. Por ejemplo, la gota o sendoma que vimos en clases pasadas, la tenosynovitis de los flexores de la mano, que veremos a continuación, y también la artritis reumatoide. Esta artritis reumatoide puede darnos un factor de riesgo porque puede provocar un aumento de la presión, porque puede ser secundaria a la formación de panus o sinovitis. También tenemos alteraciones metabólicas que pueden darnos pues una predisposición a tener túnel del carpo.
Por ejemplo, la diabetes, el hipo o el hipertiroidismo, la amiloidosis y la acromegalia. También existen algunas otras causas que van a hacer que disminuya como tal el volumen del tamaño del canal. Por ejemplo, una falla cardíaca congestiva, que tenga el paciente edema, que presente obesidad, que estén embarazadas las pacientes o que ocupen anticonceptivos. Y también tenemos los factores de riesgo de origen mecánico, que de hecho son los más conocidos. Tenemos a las fracturas de coles mal consolidadas, que se pueden ver aquí en la imagen. También tenemos los callos óseos y también las ocupaciones de los pacientes. Como pueden ver, pues son varias. Por ejemplo, algunos obreros que ocupan las máquinas que son neumáticas, las amas de casa incluso también. Por eso nosotros como médicos podemos tener un mayor riesgo de tener esta enfermedad. Como les decía hace rato, las estilistas, las secretarias, los cerrajeros, los carpinteros, entre otros. En tanto a la presentación clínica, tenemos que nuestro paciente va a llegar con entumecimiento, dolor y parestesias. Recordemos bien que se pueden presentar en el dedo pulgar, en el índice, en el medio y el anular. Solamente en estos. Y estos síntomas llegan a empeorar por las noches. Estos básicamente empeoran por las noches porque recordemos que la flexión y la extensión de la muñeca van a hacer que se aumente la presión en el canal carpiano. No sé si han visto que muchas personas llegan a dormir con las manos flexionadas. Así que el mantener la flexión durante mucho tiempo en las noches hace que nuestro paciente despierte con dolor, ardor y entumecimiento de la mano. Además, cuando la enfermedad llega a progresar y se presenta una enfermedad ahora de moderada a grave, nuestros pacientes pueden tener una atrofia de los músculos tenares y de hecho se disminuye como tal la fuerza de pellizco y también de prensión. Y aquí, en este momento, cuando ya está más grave la enfermedad, se llega a propagar o migra de forma proximal. Llega a afectar ahora, además de la muñeca, al codo y también puede llegar hasta el hombro. Así que esto es igual importante para nuestro diagnóstico. Como les decía, pasando ahora al diagnóstico, debemos comenzar con nuestra clínica detallada. Como vimos al inicio de las clases, es importante la semiología del dolor de nuestros pacientes. Como pueden ver aquí en las tablitas, hay que preguntar bastantes cosas para así tener una mejor historia clínica y ver cómo va el dolor y el padecimiento. Podemos preguntar, por ejemplo, la localización y también, por ejemplo, la duración, es decir, ¿desde hace cuánto tiempo comenzaron los síntomas? Además, sus características y gravedad, es decir, qué tan graves son los síntomas según nuestro paciente. Además, podemos preguntarle que nos describa las características de sus síntomas. Si tiene calambres, cómo son, si tiene entumecimiento, igual cómo es. Es decir, preguntarle si es intermitente o llega a ser persistente. Además, podemos preguntarle si este dolor se presenta durante su reposo o se presenta con las actividades físicas. También podemos preguntarle si hay algo que empeore el dolor. Por ejemplo, que maneje, que agarre aparatos que vibren, entre otras cosas. O también si tiene algo que lo mejore. Veremos aquí, pues, en los signos que veremos próximamente, que mover la mano, sacudirla, en esos pacientes lo mejora. Como les decía, podemos preguntar también localización e irradiación. Como les dije hace rato, se llega a irradiar ya el dolor cuando está en la fase un poco más avanzada, hacia el codo, hacia el hombro. Hay que preguntarle eso. Podemos preguntarle si se distribuye los síntomas en toda la mano o nada más en algunos dedos en específico. Para tener un diagnóstico diferencial. Además, podemos preguntar a nuestro paciente si tiene alguna sintomatología asociada. También aquí para discernir si es un síndrome del túnel carpiano que sea pues primario o secundario a otra enfermedad. También podemos preguntar el tratamiento previo, si es que tuvo, pues cuál fue y durante cuánto tiempo lo utilizó. Además de preguntarle si hubo apego al tratamiento. Porque llega a pasar que muchos pacientes, aunque son tratados, no están como tal apegados al tratamiento o lo dejan a los pocos días.
Y por último, preguntar como tal el estilo de vida y su actividad, que esta parte es igual muy importante, porque podemos preguntar a nuestro paciente, pues, a qué se dedica. Ven, aquí podemos discernir para el diagnóstico diferencial. Si es secretaria, si ocupa mucho el mouse con la computadora. Y también preguntarle si estos síntomas que ha tenido, que nos ha detallado desde antes, hacen que tenga una limitación funcional. Igual para ver qué tan grave es la enfermedad. Luego de hacer un examen como tal de la historia clínica, pasaremos ahora al examen físico. Aquí evaluaremos el rango de movimiento de la muñeca, la flexión, extensión, aducción y abducción. Además, podemos igual evaluar desde la inspección si hay alguna deformidad, si hay hinchazón, si hay cambios tróficos en la piel, si hay abultamientos, si hay hundimientos. Y también podemos evaluar la fuerza del pellizco y también la fuerza del agarre si tenemos los medios adecuados. También podemos ocupar unos signos que pueden ver aquí en la tablita que son muy importantes para hacer el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo. Lo primero que veremos es el signo de Fick. Y de hecho, es el mayor predictivo. En este signo vamos a preguntar a nuestro paciente si sus síntomas van a empeorar por la noche. Y él nos dirá que estos síntomas llegan a empeorar, pero mejoran cuando agita la mano. Y de hecho, ese es un ejemplo que lo más común o como se hace el movimiento es cuando mueven un termómetro de mercurio para bajar como tal pues el indicador. No sé si han visto que mucha gente, como las mamás, por ejemplo, hacían eso cuando tomaban la temperatura. Ese movimiento cuando lo hacen, si es positivo, el dolor disminuye. También tenemos el signo de Fallen, de hecho es de los más conocidos, que es el que pueden ver aquí en la imagen. Va a ser positivo cuando el paciente presente el dolor característico o igual tenga pues parestesias cuando hace este movimiento, que es la flexión palmar de la muñeca a 90 grados y debe mantenerlo aproximadamente por 1 minuto. Tendrá nuestro paciente como tal pues la parestesia porque al hacer este movimiento va a disminuir como tal pues el espacio del túnel del carpo. De hecho, en muchas bibliografías nos comentan que el dolor o la parestesia puede aparecer a partir de los 20 segundos. Así que hay que tener también esto muy en cuenta. También tenemos otro signo, que es el signo de Tinel. En este, percutimos el ligamento anular de la muñeca con un martillo de los reflejos. Y ahora, va a ser positivo cuando al momento de percutirlo hay una sensación de calambre o de hormigueo en los dedos primero, segundo y tercero, y también la mitad del cuarto. El último signo que tenemos para poder diagnosticar como tal, pues, el síndrome del túnel del carpo, es el signo del círculo. Aquí nuestro paciente debe intentar oponer el primer dedo de la mano al segundo, como se puede ver aquí en la figura, y parece que hace un círculo. Y va a ser aquí, pues, predictivo cuando el paciente no es capaz de flexionar correctamente las falanges. Asimismo, además de la clínica y también de hacer pues nuestros exámenes físicos, también podemos ocupar el electrodiagnóstico. Podemos igual aquí ocupar dos estudios principales, que es la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa. Básicamente, los estudios de conducción nerviosa van a medir la fuerza y la velocidad de los impulsos que se van a propagar en el nervio periférico a todo su largo. Y van a medir como tal el potencial de acción de fibras nerviosas, tanto motoras como sensoriales. Aquí podemos medir dos cosas principales, la amplitud de la onda, que es como la fuerza del impulso, según cuántos números de axones se activen con éxito. Se va a medir esta parte por microvoltios. Y también podemos medir la latencia, es decir, como tal la velocidad del impulso nervioso. Esto va a ser en unidades de milisegundos. Nuestro estudio de como tal de conducción nerviosa va a ser anormal cuando tengamos una latencia motora distal de más de 4.5 milisegundos y una latencia superior a 3.5. Asimismo, con la electromiografía, que es la que pueden ver aquí en la imagen, podemos ver que está anormal cuando hay un aumento de la actividad nerviosa como tal, que haya una inserción pues mayor, que haya ondas agudas positivas, que tengamos fibrilación en reposo y también que haya una disminución del reclutamiento motor
y de escalas repetitivas complejas. Además de esto, también existe la ultrasonografía. De hecho, ha habido un reciente interés sobre esta porque básicamente es más cómoda que el electrodiagnóstico. Y se ha dicho que en el área transversal de la muñeca de la mano, si encontramos aumentado como tal el área del nervio mediano en el pliegue distal, se puede llegar a correlacionar con un síndrome del túnel carpiano. Aunque ha habido una relación como tal entre lo que les acabo de decir y el túnel carpiano, de hecho no hay como tal tantos hallazgos que lleguen a corroborar que la ecografía como tal por sí sola no sea que tengamos un diagnóstico del síndrome del túnel del carpio. Necesitamos además otros estudios para complementarlo. Ahora, en tanto el tratamiento y el diagnóstico, hablaremos de ellos un poco más adelante. Mientras tanto, pasaremos como tal al siguiente tema, que es el dedo en gatillo. El dedo en gatillo también se llama la tenosinovitis estenosante de los dedos de la mano. Y de hecho, es una de las principales causas de incapacidad y de dolor en la mano. Tenemos aquí también dos tipos, el primario y el secundario. El primario es aquella que se presenta sin otra patología coexistente. Y el secundario está como tal relacionado a unas enfermedades como pueden ser posmenopausia, diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiencia renal, gota, amiloidosis o también artritis reumatoide. Y de hecho, esta secundaria puede llegar a coexistir con otras tendinopatías estenosantes. Por ejemplo, la tendinitis de Kerbein, que veremos más adelante, o la que ya vimos, el síndrome del túnel del carpo. En la secundaria es más común que afecte a múltiples dedos, a comparación de la primaria, que es casi siempre nada más un solo dedo. Hablando un poco más de la epidemiología, hay que tener en cuenta que su incidencia es aproximadamente de 28 pacientes por cada 100.000 habitantes. Y de hecho, el tipo más frecuente de dedo en gatillo primario va a ser en el pulgar, seguido por el medio y el anular de la mano dominante. Asimismo, al igual que en la patología anterior, va a ser mayor en mujeres la presentación, con una relación de 4:1. Y de hecho, se dice que este dedo en gatillo tiene dos picos principales para presentarse. El primero va a ser en la infancia, antes de los 8 años, y el segundo aproximadamente es entre los 40 a 50 años. Pero en general es más común en adultos. Además, cuando es en niños, va a afectar a niños y niñas por igual. En comparación que en adultos, como les dije, es mayor en mujeres. Y como les decía, también existe el dedo en gatillo que va a ser congénito o de desarrollo. Este va a ser en los niños. Pero en este va a ser más afectado igual el pulgar. Hablando ahora un poquito más de su fisiopatología, hay que tener en cuenta que este trastorno va a causarse porque va a haber un poco de espacio entre el tendón flexor, que pueden ver aquí en las imágenes, y su polea, que es la polea A1 o también llamada retinacular, y esto va a darse a nivel de la cabeza de los metacarpianos. Pueden ver aquí en la figura 1, que es la que está hasta arriba, cómo se ve una configuración normal de pues nuestro dedo, junto con la vaina sinovial, la polea y el tendón. Como pueden ver, el tendón pasa como por la polea, justamente. Entonces tenemos aquí que pueden haber cambios anatomopatológicos, tanto macroscópicos como microscópicos. Los tipos macroscópicos que se pueden ver es básicamente una hipertrofia, como pueden ver aquí en la segunda imagen. Aunque también existen cambios microscópicos. Por ejemplo, podemos encontrar aquí degeneración, se pueden formar quistes y también puede haber infiltrados de linfocitos y plasmocitos, además de la presencia de condrocitos. Pero vamos a ver por qué se da esto, por qué se da un infiltrado, por qué hay una inflamación de los tejidos. Básicamente, el flexor de la falange proximal, pues como pueden ver en la imagen 1 y luego en la 2, para flexionarlo, sobre todo cuando hay resistencia, vamos a tener hay que tener una gran carga angular en el borde distal de la polea A1, para hacer como tal, pues la flexión.
Esto generará una compresión a este nivel, al nivel de los metacarpianos. En un principio, pues no genera nada, pero después, a largo plazo, conforme más allá, pues la compresión va a generar una hipertrofia. También de la hipertrofia podemos generar aquí un nódulo reactivo tendinoso, que pueden ver igual, como les digo en la imagen 2, que está el tendón y parece que tiene ahí como igual un nódulo que está hipertrofiado. Ya que está hipertrofiado nuestro tendón, como pueden ver, va a ser más complicado que pase a través de la polea. Así que tienen que hacer como tal un movimiento suave para que pueda pasar. Ahora van a hacer fricción y va a ser más complicado que pase el tendón. Y para que logre pasar, para que logremos hacer la flexión, hay que aumentar la tensión para así forzar el tendón a deslizarse. Es como querer pasar algo más grande por un conducto más pequeño. Se podría llegar a lograr, pero hay que hacer mucha presión. Entonces, cuando por fin hay como tal, pues, que se logre pasar, sentiremos un tirón brusco, que es que el tendón ya logró entrar como tal al conducto de la polea constreñida. Se llama esto el efecto resorte, y de hecho esta patología antes era conocida también como tendón resorte, también por esto. Ya que tenemos en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, podemos ver la presentación clínica. Como les dije al principio, esto aparece con mayor frecuencia en el dedo pulgar, en el medio o anular de la mano dominante de nuestro paciente. Asimismo, al igual que en la patología pasada, podemos ocupar que, según la ocupación de nuestro paciente, puede revelarnos si hay alguna irritación y su origen. Es más frecuente que sea la presentación en trabajadores que son pues manuales, al igual que en la pasada. Nuestro paciente suele llegar como tal con un nódulo blando palpable, además del dedo pues en flexión, que pueden ver aquí igual que está marcado en rosita, que ahí está un nódulo del tendón. Se puede ver muy fácilmente en la mayoría de los casos y al momento de palparlo va a ser doloroso la palpación profunda. Además de este nódulo, el paciente llega a presentar como tal dolor aislado que va a estar relacionado al mover la articulación interfalángica proximal, mover el dedo. También el paciente va a referir que siente un chasquido. Va a decir que siente como si estuviera su dedo crujiendo. Así lo refieren, como si estuviera crujiendo cuando mueve el dedo. Y va a ser peor el dolor o el chasquido al despertar. Y bueno, según cómo progresa la enfermedad, podemos encontrar que cada vez más va a ser la limitación. En un principio puede mover el dedo con dolor, pero después, como avanza la enfermedad, encontraremos que va a moverlo cada vez menos. Y de hecho, el estadio final va a ser un dedo como tal que esté bloqueado y que no puede estirarse de forma activa. Tendremos que estirarlo de forma pasiva, pero ya activa no va a poder ser tan fácilmente. En tanto al diagnóstico de esta patología, hay que tener en cuenta que se puede hacer con la historia clínica al ver los signos y síntomas del paciente y también al examinar la mano. Esta enfermedad, el dedo en gatillo como tal, no requiere que se hagan otros estudios extras, por ejemplo, radiografías ni otras pruebas, aunque podemos hacerlas como tal para un diagnóstico diferencial. Asimismo, en el examen médico, como les dije, podemos encontrar o buscar los siguientes síntomas. Que haya sensibilidad en la vaina del tendón flexor en la palma de la mano, que veamos un engrosamiento o una inflamación en la vaina del tendón, y justamente que veamos el dedo que queda en posición de apretar un gatillo, cuando el paciente lo flexiona y lo estira. No hay tengan alguna duda de estos dos primeros temas, sino para que continuemos con los demás. ¿Alguna duda, chicos? La verdad que Sara lo expuso muy bien, especialista muy bien el tema, lo cubriste completo. Muchas gracias, Sara. Tienes 10. Bueno, buenos días, soy Oscar. Sin más dudas, vamos a continuar con la exposición y con el siguiente tema que es tendinitis de Kerbein. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, esta es una patología tendinosa, como la anterior, la cual va a afectar a estructuras periarticulares. Aquí les puse otros nombres con los cuales se puede encontrar esta patología, como puede ser la tenosinovitis de Kerbein o el esguince y distensión de la bandera,
Este es pues un par de nombres que encontré y que podemos encontrar en otras bibliografías. Bueno, esta tendinocenovitis va a afectar más que nada al primer compartimiento extensor dorsal de la muñeca. En otras palabras, se va a producir una compresión de los tendones que va a ser el abductor largo. Por ejemplo, este abductor largo va a ser el pulgar para enfrente, como lo vemos aquí en la imagen, y también va a ser el extensor corto del primer dedo, el cual va a ser el pulgar hacia un lateral, como lo vemos también en la imagen. Es muy importante también que sepamos estos movimientos, ya que así vamos a poder identificar acciones o algunos otros movimientos de la mano, los cuales nos van a poder ayudar a desarrollar esta patología. Bueno, este par de tendones pasa a través de un canal osteofibroso a nivel de la apófisis estiloides radial. Aquí les puse una imagencita en la cual podemos observar este lugar. Y es muy importante que sepamos su localización, ya que va a dar ciertas manifestaciones, las cuales son características de esta patología. ¿Me puedes dar la siguiente, de favor? Bueno, hablando de su epidemiología, esta misma suele aparecer entre los 40 y 60 años. En estas bibliografías encontré que luego aparece entre los 30 y 50 años. Esta va a tener una mayor frecuencia en la mujer con una proporción de 10 a 1. También puede estar asociado con enfermedades inflamatorias sistémicas. Y bueno, es visto con más frecuencia en ciertas ocupaciones que involucran pues movimientos repetitivos de la muñeca, como puede ser en pintores, en carniceros o en golfistas. También ahora les voy a dar otros ejemplos. También podemos escribirlo como en personas que tienen un uso repetitivo o excesivo de la mano y el pulgar, el cual va a implicar el pellizcar con el pulgar mientras se mueve la muñeca en dirección radial y cubital, como puede ser en personas que están escribiendo, clavando, jugando golf o hasta pescando. Y bueno, también a menudo se ve también en nuevas madres o proveedores de cuidado diurno, debido a que, pues bueno, a que sostienen ellos el bebé con el pulgar extendido y abducido. También aquí vamos a contar ciertos factores de riesgo, como va a ser el exceso femenino, la edad mayor a 40 años y la raza negra. Aquí no lo puse, pero también podemos encontrar otras etiologías, como va a ser el traumatismo agudo del primer compartimiento extensor dorsal, la anomalía o también variación anatómica, o también los estados de aumento de volumen, como puede llegar a ocurrir en el embarazo. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, hablando de su fisiopatología, ahorita les voy a dar un ejemplo para que entendamos mejor. Pero antes de esto, recordemos que los tendones pues, son estructuras similares a cuerdas, ¿no? Estos más que nada nos van a unir los músculos a los huesos. Por ejemplo, cuando una persona agarra, sujeta, aprieta, pellizca o retuerce algo con las manos, los dos tendones que ya habíamos visto que están en la muñeca y la parte inferior del pulgar, normalmente, pues bueno, se llegan a deslizar sobre este túnel pequeño que conecta con la base del pulgar. Por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Tenemos al estudiante de la Facultad de Medicina, el cual está haciendo muchas anotaciones, muchos apuntes de sus temas, ya que el viernes tiene su examen de reumatología, ¿no? Por ejemplo, aquí este estudiante, como está haciendo movimientos repetitivos, escribiendo día a día, pues nos va a llegar a dar una irritación de la vaina que recubre estos dos tendones y provoca así un engrosamiento e hinchazón que, pues bueno, va a llegar a restringir su movimiento. Por ejemplo, también habitualmente la tendinitis de Kerbein es de origen mecánico también por la irritación de las vainas tendinosas debido a su fricción dentro del canal osteofibroso que ya les había mencionado. También esto suele ser por la ejecución de pinzas de fuerza entre el pulgar y el índice, como puede llegar a ocurrir también en otros ejemplos, en etiquetadoras de la industria textil o en planchadoras industriales. También por maniobras repetitivas de la muñeca en dirección radiocubital, como en pintores, en carniceros, en personas que martillan y entre otros ejemplos. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí también vamos a llegar a tener ciertas manifestaciones. Por ejemplo, aquí el dolor va a ser sobre la sensibilidad de la palpación. ¿Me das un clic, por favor? Esta sensibilidad de la palpación va a estar sobre la estiloide radial y el primer compartimiento extensor dorsal. También podemos llegar a encontrar dolor, el cual puede irradiarse. ¿Me puedes dar un clic? El cual se llega a poder irradiar hasta la cara palmar de la muñeca o hasta el pulgar. También encontré que en otras bibliografías
dicen que se puede llegar a irradiar hacia el antebrazo o hacia la base del pulgar. Por ejemplo, también encontré que en ciertas ocasiones se puede llegar a dar hinchazón. ¿Me puedes dar un clic, por favor? En la esteroides radial. Por eso les digo que es muy importante que sepamos la ubicación de esta parte. También podemos llegar a encontrar otras manifestaciones que también son muy importantes, como puede ser la crepitación. En raras ocasiones vamos a llegar a encontrar también entumecimiento. Y bueno, sabemos que tenemos el dolor, sensibilidad, hinchazón y crepitación, pero aquí vamos a encontrar una ausencia de calor local en el examen. También la prueba de Finkelstein va a salir positiva en esta sinovitis de Kerbein. ¿Me puedes dar un clic, por favor? Bueno, esta prueba de Finkelstein, ¿en qué va a consistir? Bueno, va a consistir en realizar una flexión del pulgar sobre la palma de la mano y luego envolver al pulgar con los dedos, como lo vemos en la primera imagen de arriba. Y después de esto vamos a hacer una flexión cubital de la muñeca, el cual cabe mencionar que es positivo si produce dolor sobre el compartimiento dorsal, que contiene el extensor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar. ¿Me puedes dar la siguiente, a favor? Y bueno, más que nada para llegar a su diagnóstico de esta misma, vamos a encontrar la triada clínica, como ya les había mencionado. Vamos a encontrar la sensibilidad sobre la estiloide radial, el dolor sobre el primer compartimiento, en el cual va a estar el extensor dorsal al aducir, o extender el pulgar con resistencia. También vamos a encontrar dolor en movimiento cubital de la muñeca, con el pulgar en aducción y flexión, el cual va a ser la prueba de Finkelstein. Y también, bueno, otras pruebas diagnósticas. Aquí se puede considerar inyectar 1.5 mililitros de xilocaína al 1% en el saco tenosynovial. Y si estos tres signos físicos que ya les había mencionado se resuelven, se llega a confirmar también el diagnóstico. También las imágenes de la muñeca del pulgar, pues bueno, no son necesarias a menos que se sospeche una fractura o artritis. Por ejemplo, en la radiografía, cabe mencionar que la radiografía pues es normal y se puede ser útil para descartar la risartrosis, aunque también pueden llegar a coexistir. También en casos de duda que, pues bueno, no sepamos, la ecografía es muy útil para establecer el diagnóstico. Por otra parte, también en casos muy específicos, las imágenes en la resonancia magnética nos muestran un engrosamiento y agrandamiento de la vaina sinovial, de los tendones del primer compartimiento extensor. ¿Me puedes dar la siguiente, favor? Bueno, esa fue la tendinitis de Kerbein. Ahora les voy a hablar sobre la fascitis plantar. ¿Me puedes dar la siguiente, favor? Bueno, cabe mencionar aquí que antes de empezar, que la fascitis plantar es la causa más común de dolor en talón en los adultos. Cabe mencionar aquí que su etiología pues, es conocida y puede llegar a relacionarse con microtraumatismos repetitivos y una tensión excesiva en la fascia plantar. Esto va a ocurrir más que nada en la tuberosidad del calcáneo o a lo largo de la banda facial. Bueno, la fascitis plantar es un proceso generativo y crónico, el cual va creando inflamación local. Esta va a llegar a afectar, como ya les he mencionado, a la fascia plantar, o también le podemos llamar aponeurosis plantar, que se extiende desde la tuberosidad anterior del calcáneo y que se va a llegar hasta los dedos. ¿Me puedes dar la siguiente, favor? Bueno, aquí tengo la epidemiología de las causas, pero vamos a empezar con las causas. Como ya les he mencionado en la diapositiva anterior, la causa va a ser cualquier factor que aumente la tensión en la sección de la fascia en la tuberosidad media del calcáneo, y por lo tanto, que nos va a dar como resultado esa inflamación local. Pero ¿cuáles van a ser dos causas? Por ejemplo, va a ser el correr, el caminar, el estar de pie por un periodo muy prolongado, el caminar descalzo, y que nuestro paciente tenga el pie cabo o pie plano. También vamos a encontrar la sobrepronación, una contractura del Aquiles o gastrocnemio, y también vamos a encontrar la obesidad. Bueno, ahora hablando de su epidemiología, cabe mencionar que su incidencia máxima es entre las edades de los 40 y 60 años. Y bueno, como ya les he explicado en las causas, por eso los empecé a explicar primero, que pues ocurre en edades más tempranas en los corredores. Y esto como lo podemos ver, por ejemplo, en la prevalencia se estiman un 3 o un 6 al 7%, a un 3.6 al 7% en la población general, llegando hasta el 8% en corredores. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Y pues bueno, también aquí les encerré o les englobé más que nada ciertos factores de riesgo que podemos encontrar para desarrollar esta patología. Por ejemplo, entre factores intrínsecos podemos encontrar la edad, la obesidad, las enfermedades sistémicas, infecciones. También vamos a encontrar llegar ciertos fármacos, como va a ser las fluoroquinolonas y la quimioterapia. Como ya les he mencionado, el pie plano o el pie cabo,
el acortamiento del tendón de Aquiles, el embarazo y la atrofia en la mayoría de la grasa del talón de las personas mayores. Otros también factores estadísticos que son muy importantes para desarrollar esta patología va a ser la carga de peso prolongada, los microtraumatismos, el usar zapatos de tacón alto, la realización de deporte con mal entrenamiento y uso de zapatos inadecuados para ello. También las posturas durante el sueño que llegan a favorecer la contractura de los músculos de las piernas. Y también el usar zapatos con un soporte de arco inadecuado. ¿Me puedes dar la siguiente, favor? Bueno, y también durante sus manifestaciones también de esta patología va a ser el dolor. Este dolor, ¿cómo va a ser? Va a ser intenso y se va a llegar a localizar en la zona anteromedial del talón. Este va a ser mayor al levantarse por la mañana. Pues bueno, a menudo es descrito como punzante. También cabe mencionar que este va a ser más notorio en los pasos iniciales después de un periodo de inactividad. También cabe mencionar que va a llegar a mejorar después de caminar. En una bibliografía encontré que es después de los siguientes 30 a 45 minutos. Y más que nada, este signo se va a denominar dolor de primer paso. También llega a empeorar este dolor después de una carga prolongada de peso, como ya lo vimos en los factores de riesgo. También dolor diurno, el dolor diario constante se va a poder describir como un hematoma en el talón plantar. También cabe mencionar que el inicio de dolor se puede llegar a dar tras cambios en la actividad física. Por ejemplo, en los atletas se puede llegar a dar en el cambio de su programa de entrenamiento. Y también cabe mencionar que este dolor es típicamente unilateral. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, llegando a su diagnóstico, cabe mencionar que, pues bueno, se va a dar con la historia clínica, como ya les había mencionado, los datos específicos con las manifestaciones, y también se puede llegar a dar con un examen físico. Por ejemplo, en este examen físico podemos encontrar que en pacientes podemos encontrar una fascitis plantar proximal, en la cual la sensibilidad se va a localizar por encima de la tuberosidad del calcáneo plantar y la fascia plantar proximal. También en pacientes con una fascitis plantar distal, que va a ser menos frecuentes, la sensibilidad máxima se localiza por encima de la porción distal y media de la fascitis plantar. También tenemos que observar la marcha del paciente y considerar también una ruptura de la fascia plantar en pacientes con una cojera significativa. También con el paciente de pie, tenemos que observar si el paciente tiene una sobrepronación, pie-cabo o pie plano, los cuales nos puede llegar a sugerir una posible fascitis plantar. También, bueno, otra prueba que podemos llegar a realizar es el estirar suavemente los dedos de los pies hacia la rodilla, y el dolor con una dorsiflexión pasiva nos va a sugerir una fascitis plantar. También, bueno, podemos llegar a comprobar el rango de movimiento del tobillo con la rodilla extendida. Y, por ejemplo, aquí, si la dorsiflexión está reducida, llega a ser un factor de riesgo. También, se produce un dolor si se produce un dolor con la dorsiflexión del primer dedo, el cual va a ser el test de Windlass. Va a ser un test positivo, el cual tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 32% para ese diagnóstico. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, siguiendo hablando del diagnóstico, vamos a ver a la radiografía del pie, el cual cabe mencionar que es apropiada cuando el diagnóstico, pues, bueno, llega a ser también incierto y puede ser útil también para descartar otras causas de dolor en el talón o en el pie. También es bueno obtenerla cuando falla el tratamiento conservador o se está considerando también la inyección con corticosteroides. También cabe mencionar aquí que un hallazgo de un espolón óseo en la radiografía, pues no tiene correlación clínica, pero cabe mencionar que es muy frecuente. También, bueno, hablando de diagnósticos diferenciales, vamos a contar, pues bueno, aquí les puse los más comunes, cómo va a ser la fractura por estrés de calcáneo, el cual ocurre con mayor frecuencia en corredores jóvenes y inexpertos, y generalmente hay un edema, y todo el talón puede estar sensible. Otro síndrome que puede estar relacionado va a ser el síndrome de atrapamiento de los nervios, el cual va a llegar a englobar a los pacientes con un síndrome del túnel tarsiano, el cual puede tener dolores punzantes o quemantes, pero que estos se irradian hacia la parte delantera del pie o hacia la pierna. También vamos a contar a los pacientes con un atrapamiento del nervio plantar, los cuales pueden experimentar dolores también punzantes, pero que se irradian hacia el talón, desde el talón hacia el arco. También vamos a contar a los pacientes que tienen una radiculopatía de la raíz nerviosa del S1, los cuales también causan dolor en el talón acompañado de entumecimiento de la parte posterior de la pantorrilla, con una posible reducción del reflejo del tobillo. También otra patología que es muy similar va a ser la tendinitis de Aquiles,
después caracterizado por un dolor en la parte posterior del talón, que empeora con la dorsiflexión y la flexión plantar. Cabe aquí también el tendón va a estar hinchado y sensible localmente. Estos son algunos de los ejemplos, por lo cual es muy importante que lo diferenciemos con las entidades clínicas. ¿Me puede dar la siguiente, favor? Bueno, ese fue un tema cortito, pero si tiene alguna duda o gusta comentar algo, profesora. Para que pasemos a la epicondilitis del No, que codo. sigan con chicos, continúen, porque son temas todavía largos. Gracias. Sí, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de epicondilitis y el síndrome del manguito rotador. Mi nombre es Carla, entonces vamos a iniciar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a definirlo como una lesión por esfuerzo repetitivo que ocasiona o lesiona los tendones de los músculos, tanto internos como externos del codo, y que su origen común va a ser el epicóndilo. Revisando en varias bibliografías, aquí vamos a tener una cierta discordancia de acuerdo nada más al nombre o a la definición. Si lo pensamos anatómicamente, el húmero tiene un epicóndilo y una epitróclea. Sin embargo, cuando se definen algunas bibliografías más antiguas, lo definen ambos como epicondilitis, uno lateral y uno medial. La bibliografía más reciente lo traduce como epicondilitis lateral, porque se está ubicando en el epicóndilo del húmero, a lo cual también lo vamos a llamar como codo de tenista, y al otro le vamos a llamar epitrocleitis, porque se está ubicando en la epitroclea, pero también se le puede denominar epicondilitis medial o codo de golfista. Entonces, la lateral va a ser una tendinosis de los músculos insertados en el epicóndilo, especialmente el segundo radial y el extensor común de los dedos. Y se va a dar por una supinación forzada y una extensión completa. Entonces, aquí el dolor va a ser en la región externa del codo y va a estar referido de forma más distal hacia la mano en la zona dorsal. Diferencia a lo que tenemos en la epitrocleitis, que el dolor va a ser en la región interna del codo y que va a estar referido igual, de forma más distal en la mano, pero en la parte interna del antebrazo. ¿Me regalas otro clic, por favor? Ok, en cuanto a la epidemiología de condilitis y su prevalencia en la población general va a ser del 1 al 3%. Va a afectar, su aparición va a ser entre los 35 a los 50 años y va a afectar más a mujeres. Mujeres de edad mediana, que especialmente pueden ser amas de casa porque van a tener un dolor de varios meses porque hicieron sobreesfuerzos repetitivos en actividades como planchar, abrir botes, fregar, o puede ser típico en algunas profesiones como los peluqueros o los odontólogos. Y bueno, realmente esta condición se va a autolimitar si se reducen estos factores que lo están causando. Y la epitrocleitis va a ser menos frecuente, va a tener en la población general, va a ser del 0.4 al 1.9%, va a tener una edad de presentación un poquito más amplia. Algunas bibliografías determinaban que va a ser igual en hombres que en mujeres, pero otros también decían que específicamente en mujeres. Y el 75% de estos síntomas se van a presentar en el brazo que es dominante. ¿Sí le puedes dar otro, por favor? Ok, pues en cuanto a la fisiopatología, aquí les expreso un esquemita que me encontré que describe la fisiopatología neuroisquémica. Entonces, realmente esta trata en que si hay, por ejemplo, movimientos de cizallamiento o movimientos repetidos, ¿qué es lo que va a generarnos esta patología? Lo que va a darse va a ser una obliteración de la luz vascular. Esto nos va a llevar a una isquemia temporal. Lo que estaría generándonos una lesión neural, un incremento en el factor de crecimiento neural y posteriormente una hiperinervación. Ahora, como está habiendo esta isquemia temporal, lo que va a hacerse, como respuesta vamos a tener un aumento de la VEGF. Entonces vamos a generar una nueva neurovasculación. Entonces, pero es importante aquí saber que estar haciendo como de forma inmadura y no va a ser tan eficiente. Entonces, el incremento del factor de crecimiento neural va a generar la liberación de sustancia P.
y por lo tanto va a estar haciendo cambios en las fibras nerviosas y esto nos va a generar el dolor en el epicóndilo. Sin embargo, pues realmente la fisiopatología, pues si lo pensamos, van a ser, o sea, va a consistir en que si esta lesión se va a dar por un trauma, una lesión de tipo repetitivo, lo que va a producir va a ser un microdesgarro, o también procesos de reparación inadecuada, que era lo que les comentaba, y una tendinosis. Entonces, imaginemos que en el tejido normal va a haber una infiltración de mucopolisacáridos, una neoformación ósea y una proliferación avascular. Entonces, el tejido normal se va a invadir de fibroblastos, ¿no? Estos fibroblastos van a estar inmaduros y también va a haber brotes vasculares, ¿no? Por esta isquemia, entonces van a empezar a haber brotes vasculares que como tal no van a ser funcionales y todo el tejido va a estar desorganizado e hipercelular. Entonces, a esta patología también se le conoce como tendinosis angiofibroblástica, por este acúmulo de células que están en forma desorganizada. Ahora, si a esto le aumentamos que los tendones van a estar formados por fibras de colágeno, entonces realmente estos van a ser relativamente avasculares. Por lo tanto, esta hipovascularidad va a ser más susceptibles o vulnerables a los microresgarros por estas acciones continuas o por este trauma continuo y por lo tanto la reparación a largo plazo va a ser inadecuada y va a ser lo que va a estar propiciando el dolor más crónico, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar con nuestro tejido que estaba normal, que fue invadido? Pues va a formarse en tejido cicatrizal y evidentemente todavía se va a hacer más propenso a estos desgarros. ¿Sí me puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, vamos a atender también el cuadro clínico. Realmente el medial, bueno, vamos a empezar con el lateral. El lateral va a ser un inicio gradual de un dolor a lo largo de la parte externa del codo que se va a irradiar por el antebrazo. Se va a dar por un dolor a la extensión contra la resistencia de la muñeca o a la supinación del antebrazo. Es la más frecuente y los pacientes van a tener un agarre débil y una dificultad para levantar los objetos. Mientras que en la medial, pues realmente el dolor o el inicio del dolor también puede ser gradual, pero va a ser en la parte interna del codo. Va a haber dolor a la pronación y a la flexión. Entonces, lateral va a ser a la supinación y extensión y medial a la pronación y a la flexión. Va a ser menos frecuente y lo que va a impedir va a ser tareas como sostener una taza, girar la manija de una puerta o dar la mano. Siguiente, por favor. Para evaluarlo, pues vamos a hacer una exploración física en donde tenemos diferentes tests. El test de Mauslen va a ser la presencia de dolor cuando hacemos la extensión del dedito medio contra una resistencia que se nos opone. Entonces esto va a generar dolor. La maniobra de Thompson también va a ser la aparición de dolor en el epicóndilo lateral al realizar pues la extensión contra resistencia de la muñeca y de los dedos del codo flexionado pues a 90 grados. Ahora, el test de la silla, también va a haber dolor cuando se intenta levantar la silla y los brazos están en pronación. En cuanto al test de Cosen, va a haber la presencia de dolor a la extensión de la muñeca contra la resistencia cuando el codo está en flexión. Y el test del golfista, pues va a ser cuando el paciente flexiona el codo y la muñeca y entonces va a experimentar dolor cuando intenta hacer esta extensión del codo contra la resistencia. Son parecidos, pero la extensión, por ejemplo, en el de Cosen va a ser la extensión de la muñeca y en el test del golfista va a ser la extensión del codo. Siguiente, por favor. Realmente tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico va a ser completamente clínico y las pruebas que podemos hacer extras o complementarias, pues no se hacen de rutina y lo que nos va a ayudar nada más es para excluir qué tan grande está la lesión o para quitar o excluir otras causas de dolor de codo. Entonces, lo que podemos ayudarnos, pues va a ser una radiografía simple en donde nos va a decir
qué está pasando con la patología ósea. Sí hay calcificaciones en la inserción del tendón, pero esto va a ser un hallazgo tardío, entonces inicialmente no es útil casi de nada. Y la resonancia magnética pues nos va a decir o determinar la extensión del daño igual de los tendones en caso de que nosotros vayamos a hacer una intervención quirúrgica o para alguna otra exclusión. ¿Sí me regalas la siguiente, por favor? Hablando en el síndrome del manguito rotador o síndrome de, bueno, también tiene otros nombres como síndrome de pinzamiento y tendinosis del manguito de los rotadores. Siguiente, por favor. Ahora, 70% de los casos de hombro doloroso van a ser por esta patología. Tenemos que saber que el manguito rotador va a estar formado por 4 músculos, 4 tendones. El supraespinoso, que va a ser el responsable de la aducción, el infraespinoso y el redondo menor de la rotación externa y el subescapular de la rotación interna. Realmente, la función que tiene nuestro manguito rotador va a ser la estabilización dinámica del hombro. Ahora, entre el manguito rotador y el acromion vamos a encontrar la bursa acromial, que su función va a ser proteger los tendones de la presión y de la fricción del acromion. Como ya se los mencionaba, cada tendón está formado por fibras de colágeno que son relativamente avasculares. Por lo tanto, son más propensos a las lesiones. Bueno, cuando se genera una lesión, estos son más propensos y la capacidad de que haya una cicatrización o de que mejore, pues va a ser mínima, porque como no va a estar habiendo irrigación sanguínea, esto pues va a tardar, ¿no? Entonces esto es lo que generaría nuestra sintomatología crónica y recurrente. Ahora, esta patología engloba un poquito más el síndrome de atrapamiento subacromial, que como tal nos va a estar diciendo que hay signos y síntomas de compresión del manguito rotador entre el troquial y el ligamento coracoacromial. Ahora bien, dado que esta va a ser más una patología crónica, y que la inflamación no va a tener como un papel tan predominante, o sea, sí va a estar presente, pero cuando ya se vuelve una patología crónica, la vamos a llamar tendinosis o tendinopatía. Entonces, siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, 10% de la población general de los adultos van a experimentar en algún momento de su vida un dolor en el hombro. Entonces, también es el tercer síntoma musculoesquelético más frecuente, detrás del dolor de espalda y de rodilla. La prevalencia de estas lesiones va a aumentar tanto con la edad como cuando realizamos o tenemos alguna profesión específica o cuando realizamos algún tipo de actividad deportiva. Este proceso degenerativo va a empezar a partir de la cuarta década de la vida y, bueno, más o menos se estima que a los 80 años, por lo menos el 50% de la población tendrá una ruptura del manguito, aunque no tenga síntomas, o sea, no siempre tiene que ser sintomática. Y alrededor del 95% de los pacientes con dolor de hombro pues van a ser tratados en lo que sería la atención primaria. Siguiente, por favor. Hablando un poquito de la fisiopatología, pues vamos a tener que suele ser el resultado, igual que en el anterior, de actividades repetitivas que van a llevar a la degeneración del tendón y al daño microvascular. A medida que esta degeneración va a aumentar, lo que va a aparecer es la ruptura. Las más frecuentes son las crónicas, pero si estas son grandes, si hay pérdida, si son grandes, vamos a tener la pérdida de la función estabilizadora. Y pues a largo plazo también podríamos presentar o el paciente podría presentar una artrosis de la articulación. Además de la sobrecarga mecánica, existen factores tanto extrínsecos como intrínsecos que van a predisponer este proceso, ¿no? Entonces, en cuanto a los extrínsecos, estaríamos hablando un poquito más que de las variantes anatómicas. Todo lo extrínseco nos vamos a orientar un poquito a lo que serían las variantes anatómicas. Entonces, imaginemos, cuando hacemos una elevación del brazo, ¿qué pasa? El tendón supraespinoso va a contactar con la parte anterior del acromio, ¿no? Esto realmente es un contacto fisiológico. Sin embargo, cuando hay una repetición de este contacto más la aparición de un factor exterior agresivo, entonces va a generar un desequilibrio y por lo tanto una ruptura. Y hablando un poquito más de la fisiopatología intrínseca, bueno, pues aquí va a destacar la existencia de que como es un tendón, es una zona crítica.
es decir, está menos vascularizada. Al estar menos vascularizada, más los cambios degenerativos que van inherentes a la edad y la alteración microestructural del colágeno y los microtraumatismos van a generarnos también esta ruptura. Ahora, realmente la clasificación de este síndrome se va a ser, se va a dividir en diferentes, ¿no? Que haya una ruptura parcial, una ruptura total, o que solamente hay una fisiología calcificante. Entonces, hablando un poquito de la fisiopatología calcificante, pues vamos a tener que las calcificaciones van a estar constituidas por apatita carbonatada y realmente describen 4 fases. La precalcificante, que va a ser avascular, en donde va a haber hipoxia localizada. La calcificante va a tener cristales cálcicos que van a empezar a reemplazar el fibrocartílago. Después, la tercera consiste en la reabsorción, donde ya va a estar manifestando el paciente estos síntomas. Y la última, la cicatrización. Y como ya les comentaba, un, un tendón o esta cicatrización, pues no va a ser eficiente porque va a estar hipovascularizado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí encontré este mapa que creo que describe un poquito lo que estamos diciendo o que explica un poquito más visual lo que estamos diciendo. Y es que cuando hay un cambio patológico en la microestructura del tendón, ya sea porque hay alteraciones vasculares o por sobreuso, lo que va a generarse es la aparición de una reparación defectuosa. Entonces, esta reparación va a generar alteraciones mecánicas en el tendón, que es lo que nos va a dar como resultado una atrofia muscular y tendinosa y también una menor resistencia mecánica. Y esto va a estar condicionado porque va a haber una hipovascularidad, un ambiente hipóxico y también una lesión isquémica. Ahora, va a ser una disminución o vamos a tener como resultado una disminución reversible de la fuerza de contracción muscular, que también va a estar alterada o que va a estar condicionada por cosas como el sobreuso, que tanto usamos pues el manguito, qué tanto, cuáles son las actividades repetitivas que van a estar haciendo y pues el envejecimiento, ¿no? Esto igual nos va a generar daños estructurales y el hecho de que tengamos ya una sobrecarga muscular por el uso o una alteración en las proteínas contráctiles o que ya haya una pérdida muscular o una atrofia, entonces va a generar un aumento en el tamaño de las rupturas o de la lesión que ya se había provocado previamente y por lo tanto vamos a tener pues nuevamente esta lesión, ¿no? Va a ser un ciclo que se va a estar repitiendo por estos factores. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al cuadro clínico, los pacientes presentan habitualmente dolor en el hombro, debilidad y pérdida de la movilidad, que van a deteriorar la función. Entonces, también el dolor va a ser reproducible cuando hagamos una rotación interna o externa y va a interferir en el descanso nocturno y en las actividades de autocuidado, ¿no? O sea, todo aquello que tenga que ver en levantar la mano por arriba de nuestra cabeza. Entonces, cuando llega nuestro paciente, lo que nos va a describir va a ser un dolor crónico en región anterior o lateral, que se irradia hacia el cuello de predominio nocturno y que va a darnos la incapacidad de apoyar el brazo y elevarlo. Entonces, para la exploración física de estos pacientitos, lo que vamos a hacer va a ser observarlo tanto de posición anterior, lateral y posterior. También tenemos que ver la simetría de la postura y realmente estos dos puntos sirve mucho compararlo de forma bilateral. Bueno, también con la atrofia supra infraespinoso, todo se tiene que hacer de forma bilateral para ver si hay una afección. Ahora, en cuanto a la palpación, vamos a ver o vamos a explorar si hay dolor al palpar el troplier, la bolsa subacromial, la porción larga del bíceps, que es lo que estamos viendo, que está ubicada en el surco bicipital, que es lo que vemos ahí en la imagen, y la articulación acromioclavicular. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de nuestra misma exploración física, lo que tenemos que evaluar en un paciente es cómo está su movilidad, cómo está su fuerza. Hablando de la movilidad, en estos pacientes la movilidad activa va a estar limitada, pero la pasiva debe estar un poquito más conservada. O sea, sí va a estar afectada, pero va a estar más conservada. Entonces, en la imagen A,
vamos a estar viendo la flexión hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente que levante su extremidad superior por delante de él lo más que pueda con el pulgarcito hacia arriba, ¿no? Una vez que ya lo tengamos, que ya haya levantado, vamos a ver o vamos a considerar que sí hay un síndrome de pinzamiento cuando hay dolor entre los 60 y 120 grados. A esto le vamos a llamar arco doloroso. Y realmente se origina porque los tendones del manguito, o sea, porque hay una compresión en los tendones del manguito contra pues la región anterior del acromion y el ligamento coracoacromial. La imagen B, lo que vemos es la aducción, la movilidad en la aducción. Entonces, lo que le vamos a pedir al paciente es levantar la extremidad superior hacia un lado lo más posible que pueda. Y entonces el explorador va a sujetar hacia abajo la escápula, como lo vemos, tiene como la manita sobre el hombro. Ahora, también vamos a investigar o vamos a evaluar en esta movilidad la rotación externa, que la estamos viendo tanto en la imagen C como en la B. En la imagen C y D vamos en las grados y en la imagen D se está explorando, bueno, a ver una abducción de 90 grados con flexión del codo, una pronosupinación neutra del antebrazo y al ser la que más se calcifica, va a estar entonces más dañada, ¿no? Entonces, cuando hay una rotación externa, el paciente va a referir muchísimo más dolor que en las demás pruebas. Y también tenemos que hacer valorar la rotación interna. En cuanto a la fuerza, hablando de la fuerza, en la bibliografía que encontré decía que para hacerlo con un poquito más de precisión vamos a utilizar un aparato que se llama dinamómetro manual. Realmente no lo utilizamos en la práctica clínica. Lo que nosotros hacemos es pedirle al paciente que empuje el área que se está explorando con su máxima fuerza posible, mientras pues el explorador opone fuerza. Eso es lo que hacemos. Les pongo la imagen porque es un poquito más, bueno, ejemplifica realmente lo que vamos a explorar y cómo lo vamos a explorar. Entonces, en la imagen A vamos a explorar rotación externa, que como ya lo mencionamos al inicio, la rotación externa va a estar valorada o va a estar ejercida por el infraespinoso. Entonces, le va a pedir al paciente que tenga la extremidad superior en una rotación neutra, con el codo a una flexión de 90 y el pulgar apuntando hacia arriba. Y va a intentar abrir su brazo. Ahora, en la aducción, que es la imagen B, aquí en este caso le piden al paciente que mantenga el hombro en 90, en una aducción de 90 con 45 grados de aducción horizontal y el codo en extensión completa, con la palma hacia abajo. Y va a intentar elevar el brazo. Y en la rotación interna, que es en la imagen C, al paciente se le pide que el brazo esté en 90 con una flexión hacia adelante, bueno, con una flexión hacia adelante y el codo igual a 90, mientras el explorador sujeta el olecranon del paciente. Y así es como lo vamos a evaluar. Siguiente, por favor. Ahora, se han descrito un montón de maniobras para poder evaluar el manguito rotador. Aquí les voy a describir con mayor claridad tres en específico, que son las tres que vemos en medio, que tienen que ver un poquito más con el trastorno de pinzamiento. Realmente el signo de Hopkins-Kennedy y el de NER van a hablarnos acerca de que hay un compromiso supracromial. Y bueno, el de NER, el paciente va a estar sentado, el explorador va a estar un poquito hacia atrás del paciente y lo que va a intentar es impedir la rotación de la escápula, mientras con la otra mano levanta el brazo del paciente para generar un choque en el troclear y el acromion. Positivo cuando produce dolor. En el de Hopkins, igual el explorador flexiona hacia adelante el húmero a 90 grados, realiza la rotación, va a realizar una rotación interna del hombro y esto con la finalidad de que el troclear, o sea, de que el troclear esté bajo de que el troclear esté debajo del ligamento coracoacromial. Entonces también va a ser positivo cuando produce dolor. Y vamos a tener el signo de O'Brien,
que nos va a traducir una lesión articular en la articulación acromioclavicular. Esta es un poquito más compleja porque lo que hace es, sentamos al paciente, el explorador, bueno, sentado o parado, el explorador va a estar detrás del paciente y lo que va a hacer es pedirle al paciente que pase su brazo por enfrente con el codo en completa extensión y vamos a hacer una aducción de 10 a 15 grados del brazo y después vamos a pedirle que pase a una supinación completa, o sea, al revés, que cambie de posición la mano y lo que tenemos que tener es que primero en la aducción el paciente tenga dolor y ya después cuando pasa a la supinación de la mano, este dolor disminuye. Hablando, para lleno describirle todas las maniobras, pues en la parte de hasta abajo, en la A, no sé si ven mi cursor, bueno, pero en la A va a estar evaluándose el arco doloroso, que nos estaría diciendo si hay un compromiso supracromial. En la C vamos a tener una maniobra que se llama Yokum, igual para el compromiso supracromial. Otra vez en la A va a estar la maniobra de Yop para dolor, o sea, dolor cuando hay una tendinitis supraespinosa y debilidad cuando hay una ruptura del supraespinoso. En el B vamos a tener la maniobra infraespinosa, que consiste en la rotación externa contra resistencia para igual valorar ruptura del infraespinoso. En la C vamos a tener a la maniobra de Napoleón, que es la debilidad o ruptura del supraescapular. Y en la D vamos a tener el Gerber, que es la ruptura del supraescapular. ¿Me regalas otro clip, por favor? Ok, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener que las pruebas de imagen nos van a servir para confirmar el diagnóstico clínico y también para descartar otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, la radiografía siempre va a ser útil para valorar fracturas, artrosis y luxación. Entonces, se van a pedir dos proyecciones específicas, una que es la anteroposterior en rotación interna y externa y la axilar West Point, que es como nada más consiste en levantar el brazo, como tenerlo como si fuera una adopción, así se toma la radiografía. Y los hallazgos, pues va a ser esclerosis, quistes en la cabeza humeral, disminución del espacio acromiohumeral y calcificaciones acromiales. Aunque esta puede hacerse de forma inicial en el paciente que tiene dolor en el hombro, la ecografía es mucho más útil por lo tanto, si el diagnóstico no queda tan claro, es lo que vamos a solicitar. Entonces, aquí vamos a tener hallazgos como engrosamiento hipoecoico heterogéneo del tendón con alteración fibrilar evidente. Y otra prueba, y que es la prueba de elección para todo aquel paciente que no mejora con tratamiento y que también tengamos que descartar otras patologías, pues vamos a utilizar la resonancia magnética. Sin embargo, en comparación con la ecografía, pues la ecografía es muchísimo más barata, tolerada y no tiene contraindicaciones. De todos modos, en la resonancia encontraríamos una señal hiperintensa en T2 y en el interior del tendón. Ahora, de acuerdo con unos metaanálisis que nos que venían o que referían, el uso de la ecografía más la resonancia magnética junto con el dolor a la aducción del brazo entre los 60 y 120 grados y de la rotación externa cuando había una resistencia dolorosa. Esto va a ser útil y va a ser el predictor, lo que nos va a estar diciendo o confirmando si tienes una patología del manguito rotador. Sin embargo, en caso de que no podamos tener acceso a una ecografía o una resonancia magnética o algún estudio de imagen, pues realmente las maniobras por sí solas tienen una muy buena especificidad y una sensibilidad y especificidad muy buena. Siguiente, por favor. Bien, pues en este momento vamos a continuar con el tratamiento y pronóstico. Déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, dentro de este apartado, pues básicamente la idea es justamente ya hablar. Mande, perdón, ¿alguien habla? Creo que no. ¿Ya se ve la pantalla, perdón? A ver, no sé. ¿Ya me escuchas? Un poco Muy bajito. ajá, muy bajito y como cortada.
también, chicos. ¿Me apoyan? Dejen de ver el video, porque luego también se bloquea la... Doctora, Doctora, perdón, pero casi no ajá, la escuchamos. justo eso, casi no se escucha nada. Espérenme tantito. Sí. Un segundo. Ese quiero pasar. Un segundo. Acá está. Uno. Yo solita me voy. ¿Ya me escuchan, chicos? ¿Ya se escucha un poco mejor, doctora? Ya, nada más paso la lista, por favor. A ver, Aguilar Santos Jessica. Presente. Ok. Arroyo Cordero Alejandra. Presente. Becerril Villalobos Daniela. Presente. Déjenme bajarle mi volumen porque ahora se oye eco. Lando Guevara Janet. Presente. ¿Sí me sigo escuchando bien, chicos? Lando Guevara. ¿Sí me sigo escuchando bien, chicos? Sí, doctora. Se escucha gracias. como en la otra parte, pero se escucha bien. Ya más Ya claro. más claro, ¿no? Cabrera Rosa Rosa Silvia. Silvia. Presente. Cano Mondragón, pues sí está. Presente. Castañeda Quintanilla Lisset. Le tocó rotar. Domínguez Domínguez González González Sara. Sara. También. Presente. Duana Hernández Carla. Duana Hernández Presente. González González Sosa Sosa Jonathan. Jonathan. Presente, doctora. Gregorio Pérez. Le tocó rotar. Sí, rotación. Guarnero Vega Celsi. Presente, doctora. López Alarcón Axel. Presente, doctora. Luna Ramírez César. Presente, doctora. Martínez Chiñas Guadalupe. Presente. Mendoza Morón Luz María. Presente. Obrero Tolentino Lisbeth. Obrero Tolentino Presente. Obregón Tolentino Lisbeth. Presente. Gracias. Pozo Segura Gabriela. Obregón Tolentino Lisbeth. Pozo Segura Gabriela. Gracias. Le tocó rotar. Pozo Segura Gabriela. Pozo Reséndiz Segura Ángel Gabriela. Maricruz. Presente. Reséndiz Rangel Rodríguez Maricruz. Sánchez María Fernanda. Gracias. Rodríguez Presente, Sánchez doctora. María Fernanda. Presente. Gracias. Sí, sí. Rosales Ávila Brenda. Sánchez Valverde Brenda. Presente, doctora. Sánchez González Alma Ali. Sánchez Valdés Rebeca. Ok. Y Santillán Cigales Alma allí. Ok. Ya, chicos, ya podemos continuar. Yo también para que se despejen. Voy a apagar el de no es la presentación porque dejé abierto.